Muy buenas tardes, Latam, gente de varios países, gente de Colombia, de Bolivia, de Perú, también tenemos gente de Uruguay, gente de Chile, claro que sí, también gente de Argentina que nos fueron saludando. Si me olvido algún país, por favor, tengan a bien hacerme mención. Me parece que también había gente de Venezuela y no lo mencioné. Así que es un gusto poder estar con ustedes. Me van confirmando que me están oyendo en forma correcta. Bienvenido sea. También que están visualizando la parte de fondo de la pantalla. Así que como lo hacemos semana a semana, nos encontramos en este resumen de actualidad, en este resumen donde compartimos lo que está sucediendo en estos días, lo que esperamos en la semana y analizamos en tiempo real los mercados, algunos de los principales activos, como para poder definir determinados posibles escenarios de consecución. Ahora bien, para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, soy director de MolFX, organización conformada en el año 2005 y que tiene como objetivo poder capacitar, formar y educar personas que quieran aprender del fantástico mundo del trading de mercados financieros. Así que con esta breve presentación y después de varios años recorriendo América Latina, nos encontramos en modalidad en línea en la actualidad y entiendo por varios meses más con el objetivo de poder compartir conocimientos, educación, estrategias de trading para diferentes niveles, tanto de introducción como también un poco más avanzado y temas específicos. Así que los voy saludando, les voy dando la bienvenida a este panorama y voy dejando de fondo algunas imágenes sobre lo que ocurrió en el día de hoy, una jornada lunes que además de ser de inicio de semana, es de cierre del mes de agosto y como pueden ver de fondo, algunos de los datos más relevantes que estuvimos observando y lógicamente impactaron en los mercados en el día de hoy. A los que estuvieron atentos a el cierre de Wall Street, al cierre de los mercados financieros y sobre todo de los principales índices bursátiles, sin lugar a duda será un agosto recordado. ¿Por qué? Porque no sé si estuvieron leyendo, observando o viendo, pero Wall Street cerró su mejor mes de agosto desde los últimos 30 años. Sí, así es. Tanto con un Nasdaq en máximo histórico, con un Standard & Poor's 500 también, quebrando máximos históricos en los últimos días del mes, nos encontramos en porcentajes de crecimiento los más altos de los últimos 30 años, para ser exacto. Así, en la jornada del día de hoy, para hacer un reconto de lo que vimos en los mercados, vimos al Dow Jones con un pequeño retroceso, una corrección, al Standard & Poor's también ceder posiciones sobre el cierre, pero el Nasdaq avanzó casi un 0,68% en la última jornada del mes de agosto. Dicho de esta manera y los datos relevantes del mes completo, el Dow Jones subió más de un 8%, la suba de hace 30 años había cedido cercana al 10%, y el Standard & Poor's 500 subió 7,2%, su mejor agosto también, ¿sí?, desde 1984. ¿Qué valores, lógicamente, fueron los que lideraron los rallies en la bolsa? Sin duda alguna, Apple y Tesla siguen con sus recorridos alcistas a partir del split muy reciente que dividieron las acciones para hacerlo más alcanzable una gran cantidad de, obviamente, posibles interesados. En otro lado de las cosas, como pueden observar ahí, nos es importante mencionar, no fue del día de hoy, pero sí impactó a partir de la semana pasada, donde se reunieron los principales expositores de las entidades bancarias, esta vez por videoconferencia, y Powell notoriamente dio un giro histórico a la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el objetivo de estimular la inflación y hacer foco al empleo, sobre todo que ha recibido un muy fuerte daño a partir del COVID. ¿Qué fue lo que dijo Jerome Powell desde la Reserva Federal la semana pasada? Bien, que pondrá
directamente mucho énfasis en el fomento del empleo y va a permitir que la inflación supere el objetivo del 2% que se había fijado la entidad americana. También no debemos dejar de lado el importante envío alcista que tuvo en el mercado de monedas el euro y el lento pero camino ascendente que nos viene mostrando ni más ni menos que el petróleo. El West Texas Index, el crudo de referencia en los Estados Unidos, repuntó un 0.6%, llegó a 43.24 dólares y nos deja de alguna manera, por lo menos en el corto plazo, de un lado ese petróleo que cotizaba quizás en negativo, por lo menos así lo veíamos en los futuros, y muchos decían, ¿hasta cuándo va a caer? Bueno, a partir de haber llegado a niveles de 10 dólares, 15, 18, ha duplicado su valor y se va posicionando por encima de los 40 dólares, desde ya como consecuencia de las últimas reuniones de la PEP, que siguen tomando decisiones con el objetivo de acotar la producción y ayudar a la recuperación del precio del crudo negro. Dudas, preguntas respecto a los diferentes temas que venimos compartiendo en este inicio de semana. Un inicio de semana, como decíamos, un poco particular porque abre una semana, abre un nuevo mes en el día de mañana y hoy está cerrando el mes de agosto. Acá me preguntan, hola Sonibel de República Dominicana, agradezco tu saludo. También Jorge me va saludando, que nos comparte que está abriendo y comenzando con su cuenta real. Así que bienvenido, adelante, muchos éxitos. Aquí nos pregunta Wilmar, ¿sí? Wilmar nos consulta desde Colombia sobre educación y seminarios. Bueno, para ir directamente sobre el tema del día de hoy, todas aquellas personas que estén interesados en conocer más información respecto a su posible educación, nos pueden escribir enviándonos un correo al info@molefex.com. Justo hasta el día de hoy estamos extendiendo una bonificación del 30% de descuento sobre los valores. Todas aquellas personas interesadas, y si no nos han escrito y se encuentran con el interés, desde ya hagan mención a este webinario y extendemos unos días más para que puedan acceder a esta promoción de cursos 1-1, donde lógicamente me van a tener que sufrir a mí varios días más. Así que bien, sin pocas dudas, sin muchos comentarios, vamos directamente avanzando en esta segunda parte donde nos anticipamos a lo que va a ser la semana, que como todo inicio de mes suele darnos datos de importancia de algunos de los principales bancos centrales y sobre todo el foco va a estar puesto sin lugar a duda en el empleo en los Estados Unidos. Bien, perfecto. Vamos para adelante entonces. ¿Qué nos espera el calendario económico? Bueno, dentro de un ratito desde Australia, como fue después de la crisis de 2008 y 2009, Australia suele ser el que mueve el calendario. Fue la primera entidad luego de la baja conjunta de los principales bancos centrales después de la crisis de 2008 y 2009. Fue el primero en recuperar y repuntar los tipos de interés. Así que la entidad australiana cada día ha tomado mayor fuerza en los mercados, sobre todo en el mercado Forex. Todos aquellos que operan el Aussie, el dólar australiano, atentos, 11:30 p.m., esto es hora Nueva York, horario del este, porque la entidad sí comunicará su decisión sobre los tipos de interés, que en previo se espera que no haya modificaciones. Despidiendo agosto, nos centramos entonces en el martes 1, con el mes de septiembre, el mes que nos hace el cambio de estación a la esperada primavera aquí desde Argentina. Conoceremos mañana a las 9 a.m. de los Estados Unidos el PMI de manufacturas. Este indicador, elaborado por el Instituto ICM, tiene como objetivo medir a través de una encuesta a los gerentes de compras el indicador de actividad del sector de manufacturas. Sin datos de relevancia en el resto de la jornada del día martes, a última hora conoceremos el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, también desde Australia a las 8:30 p.m.
siempre hablando horario del este. Y bien, ya avanzando los siguientes días, donde empiezan a haber mayor volumen de datos y sobre todo de más alto impacto, esperando lógicamente el día viernes. El miércoles 2 a las 7:30 am, horario de Nueva York, conocemos el ADP, Automatic Data Processing, significa las siglas, que es la entidad que mide el cambio del empleo no agrícola del sector privado. 2 horas más tarde, en este contexto donde pareciera que el petróleo quiere continuar con su avance, conoceremos cómo estarán las cifras de inventarios desde los Estados Unidos. Por último, y a la 1 de la tarde, se divulgará el contenido del libro beige de la Fed de los Estados Unidos. Jueves 3, 7:30 am, y muy atentos a seguir de cerca con las peticiones de subsidio por desempleo. Vamos a ver si pueden bajar finalmente el millón que viene registrando semana a semana en las últimas jornadas. Recuerden, y suelo decirlo, que las peticiones de subsidio por desempleo han tenido la histórica de los últimos años. Hablamos aproximadamente desde 2009 hasta fines del año 2019, principios del año 2020, cerca de 200.000 nuevos pedidos de subsidio por desempleo, y el impacto del COVID ha sido tan fuerte que las ha llevado por encima del millón. Todavía no se ve recuperación y este es un índice muy tenido en cuenta para medir de forma más cercana a la evolución de la actividad laboral en los Estados Unidos. Tanto el dato del día jueves a las 7:30 junto con el dato del día miércoles a partir del ADP son utilizados para anticipar lógicamente el dato oficial que se conocerá el día viernes, y ahora vamos a hablar. Desde Canadá, atentos los que operan el LUNI, nos referimos a la moneda canadiense, tendrán balanza comercial 7:30. Y por último, el PMI, pero en este caso del sector servicios de los Estados Unidos a las 9 am. Y ahora sí, nos llega el día viernes, que seguramente será el día de mayor ímpetu, sobre todo de lo que implica el calendario económico. ¿Por qué? Porque como todos los viernes de inicio de cada mes, se conocerá en forma simultánea los datos de nóminas de empleo no agrícola y tasa de desempleo en los Estados Unidos. Lógicamente hay más que preocupaciones, no solamente por el impacto en el corto plazo que viene sucediendo por el COVID, por esta cuarentena y lógicamente por la cantidad de restricciones para evitar los contagios, sino que ha habido una gran cantidad de ayudas del gobierno de los Estados Unidos y lógicamente también acciones de la Reserva Federal. Empiezan, sí, en principio a ver cómo viene evolucionando y se está estudiando a ver si van a prolongarse estas ayudas o no. También 7:30 am, desde Canadá se conocerá el cambio en el empleo y también la tasa de desempleo, por lo que aquellos que operan dentro del mercado Forex, el par dólar americano versus el dólar canadiense, atentos porque tendrán razones y argumentos para el movimiento de las dos monedas. Vamos a ir un poquito a este día viernes y vamos a analizar sobre todo los datos previos. ¿Por qué? Porque los datos de empleo en los Estados Unidos, sin lugar a duda, han sido históricamente los que más movimiento han brindado en el mercado. Como pueden observar, acá estamos compartiendo el dato del día viernes 4 a las 7:30 am hora de Nueva York. Tenemos los dos datos de empleo en Canadá y por debajo los datos de empleo en Estados Unidos, los cuales los de mayor impacto son los últimos dos, Non-Farm Employment Change, el cambio de empleo no agrícola, que como pueden observar el dato previo había sido de 1.763.000 de creación de datos, es un dato positivo. Se espera una reducción como consecuencia en principio del COVID de unos 200.000 a 1.518.000, por lo cual el dato en principio se espera no favorable, no bueno por la disminución de la creación. Ha tenido fuertes movimientos mes a mes, lógicamente porque hubo una fuerte destrucción y esa destrucción rápidamente volvió al mercado laboral, por eso se empieza a mostrar cierta creación. En principio, si los datos actuales suelen ser menores a los esperados, al forecast,
en principio no es bueno para un dólar que se encuentra débil en la actualidad. Del otro lado, conoceremos en simultáneo también la tasa de desempleo, que como pueden observar, se espera vuelva a caer por debajo de del 10%. Se espera una disminución de 4 décimas. Todo dato que disminuya y esté por debajo del esperado, lógicamente es favorable y positivo para el dólar americano. Desde ya que hay que ver qué sucede, son dos datos en forma simultánea y como les hacía mención, a la misma hora también se conocerán, que no tenemos todavía los datos previos, el cambio en el empleo y la tasa de desempleo desde Canadá. Bien, en tercer término, ¿sí? Más allá que está en color rojo, que nos está indicando que tiene alto impacto, se conocerán el informe de ganancias promedio diarias, horarias, y es un dato que teniendo los dos y a la misma hora suele no pesar tanto en una fórmula si tuviésemos que tenerla a partir de sus ocurrencias. Bien, dudas, preguntas sobre los datos del calendario económico, sobre lo que hablamos previamente respecto a lo que está sucediendo actualmente con los índices bursátiles en máximo, con un dólar debilitado, el euro alcanzando máximos de muchos meses. Bien, perfecto, no hay muchas dudas acá. Aquí Martín me pregunta dónde puedo ir viendo los datos de la economía. Bueno, hay una gran cantidad de páginas, podés encontrar a partir de Forex Factory, en Investing, FX Street. Hay varios sitios que están comunicando el calendario económico y obviamente la publicación de los datos. Es importante, sobre todo, independientemente de la reacción que haga el precio tras la publicación, que estén atentos que en el momento de la publicación generalmente va a haber movimiento en el mercado. ¿Sí? Quizás un movimiento mucho más brusco que el esperado. Solemos decir que tengan cuidado, sean cautos en los momentos de la publicación. Lo que suele suceder es se abren los spreads, a veces en términos mayores de los que estamos habitualmente acostumbrados, y lo que en principio tratamos de decir que unos minutos antes de la publicación y unos minutos después tratemos de no tomar decisiones porque no solamente no nos favorece la apertura de spreads en los diferentes instrumentos financieros, sino también puede que nos encontremos en movimientos más bruscos de los habituales. Aquí me dice Ángel, si podría repetir la explicación. Por favor, Ángel, séme más conciso. Ah, acá está, de previo esperado. A ver, esto es simple y sencillo. Por un lado tenemos una tasa de desempleo, nos explica, ¿sí? Lo voy a marcar así nos queda de alguna manera resaltado, ¿sí? Acá tenemos la tasa de desempleo, que acá tenemos el dato previo, entonces el dato anterior había sido 10.2, se espera una reducción a 9.8. Entre la relación entre el dato previo y el dato esperado, el mercado obviamente ya lo empieza a descontar en estos días y se espera cuál va a ser el actual. Si hay una reducción, ¿sí? Y esto es un dato menor a 9.8, implica entonces un dato favorable para el dólar, pero hay que ver si qué termina siendo, porque podría haber sido un 10, que en síntesis es mejor al anterior, pero un poquito por encima del esperado. Entonces, la reacción en principio que había empezado a descontar en el mercado hasta 9.8 no es tan buena, entonces muy probablemente que haya movimientos no tan claros. Cuando hablamos de el cambio de empleo no agrícola, es el sector más calificado de los Estados Unidos, porque se descarta obviamente el sector agrícola. Entonces lo que se habla es que hay una creación todavía, que el mercado americano sigue creando empleo, pero una creación de 200.000, 240.000 puestos menos respecto al previo. Hay que ver obviamente si es creación, hay momentos que se ha comunicado destrucción, y obviamente la relación entre el dato actual respecto al esperado y al anterior es lo que va a estar teniendo impacto en el mercado. Espero haber sido claro. Oscar me dice, ¿qué impacto tienen las noticias sobre los mercados? Ciertamente, Oscar, estamos de alguna manera en una pregunta que es más que relevante. Ciertamente las noticias nos informan, en principio, cómo es la evolución de determinadas economías. En este caso, estamos hablando de la economía americana. Ciertamente el dólar es la moneda de referencia a nivel mundial y lo que sucede en la economía americana
impactan el dólar e impactan la mayoría de los mercados. Lógicamente, depende qué tipo de instrumento vas a operar, sobre todo para saber cómo afecta esta noticia. Si uno está operando quizás un determinado activo y hay noticias de otros países que no lo van a afectar. Yo siempre recomiendo que si aquellos que operan Forex, que de alguna manera el dólar es el utilizado lógicamente como activo de cambio, estar atento a lo que pueda llegar a ser Estados Unidos, los que operan el euro con la eurozona, los que operan el libra con Reino Unido, y obviamente cada mercado bursátil estar atento lógicamente a lo que suceda en ese país. Pero lo importante es tener en cuenta que sobre todo el calendario económico nos está indicando con día y hora precisa que en ese momento va a haber movimientos que empiezan a anticiparte previamente, y lógicamente una vez que impactó el dato, que se conoció, el mercado suele, ¿sí?, tener un movimiento y posiblemente consolidarlo. No quiero decir que sea tendencial, pero posiblemente defina un movimiento. Bien, entiendo que no hay más dudas. Sí, borro todos esos mamarrachos que hice y me pongo directamente para avanzar un poquito más. ¿Ok? Perfecto. Venimos despiertos, atentos. Mucho silencio en el día de hoy. No sé si porque es fin de mes, porque es lunes, pero arriba, por favor. Vamos a meternos directamente en los mercados y lo que hablábamos recién, ir de lleno al análisis e interpretación. Hace un ratito me consultaban de algunos pares que están atentos. Seguramente algunos de ustedes tengan posiciones dentro del mercado, algunos estén viendo y observando qué está sucediendo. Pero me parece importante, los invito lógicamente a que aquellos que quieran acercarme comentarios y si quieren que veamos algún par, en especial en lo que es Forex, algún instrumento particular en lo que implica índices bursátiles sobre todo, y quizás algún metal. Mientras tanto me voy a poner de lleno en algunos instrumentos que están dando que hablar en los mercados en el último momento. Bien, así que vamos a comenzar entonces. Fíjense, algo muy importante, hablando un poco de educación, en lo que implica chartismo. Cuando cierra un mes, nosotros nos ponemos atentos a esto. ¿Por qué? Estamos analizando el Nasdaq. ¿Por qué Facundo arrancó con el Nasdaq? Porque hoy hablamos que Wall Street está tocando niveles no vistos en los últimos 36 años. Ha tenido crecimiento, estamos en niveles no vistos anteriormente y estamos en crecimientos tan grandes como los que sucedieron hace 36 años. Entonces, fíjense esta clarísima señal del Nasdaq. El Nasdaq, el índice absolutamente líder de la tecnología actualmente. Llevamos 5 meses de tremendas y fuertes subas y claramente, si lo vemos desde inicio, no tenemos referencias. Es un índice que está tocando y está cotizando a niveles nunca vistos. Y todos nos preguntamos, ¿dónde puede detenerse? No lo sabemos. No sabemos. Pero volviendo a la explicación, cuando uno comienza con el estudio, es importante la apertura y cierre. Y fíjense, luego de 5 meses alcistas, cierra muy cercano a los niveles máximos. En este momento cerró muy cerquita de los niveles máximos. Me dejó un máximo en 12.166. Y lo vamos a dejar porque probablemente si ese 12.166 lo vamos a marcar claramente. 12.166 quizás sea el máximo histórico del año o de varios años, no lo sabemos. Por ahora me está marcando y está cotizando un poquito por abajo. Lo tenemos en 2.098.97 actualmente. Acabo de abrir hace muy poquito el nuevo mes, cambié el horario GMT, Greenwich Meridian Term, y nos marca que después de 5 meses alcistas, en este momento la apertura es cercana a los máximos. Hay algunos autores, sobre todo, que analizan el mercado desde el punto de vista técnico, que le dan relativamente mucha importancia al cierre cercano a los máximos, porque nos habla de la fuerte tendencia alcista. No hay rechazos a los niveles máximos. El mercado está cerrando, está comprando, sobre todo el último día del mes. Vamos, lógicamente, que por otro lado también tenemos la apertura semanal, decíamos, ¿no? El lunes cierra mes, pero el domingo cerró semana. Entonces, el domingo abrió semana, ¿sí? Y esta semana que abrió, que la tenemos en este momento, está todavía por desarrollarse y ya quebró los máximos de la semana anterior. Entonces, tenemos claramente fuerte tendencia alcista en esta paridad, y la realidad es que si uno tiene que trazar mínimos ascendentes,
claramente nos muestra que todavía no hay ningún indicio de cambio, porque de hecho tenemos una inclinación mayor al 45% que habla de la salud de un movimiento tendencial alcista. Claramente ha habido correcciones en el medio, pero las últimas 3 semanas, contando con la actual, que le faltan todavía 4 días y varios datos de importancia, pareciera que quiere seguir subiendo. ¿Qué está sucediendo en gráficos menores? Entonces pasamos a gráficos diarios y nos encontramos en este momento, recién iniciado el día, cotizando cerca de máximos con una pequeña corrección. Pero no hay ningún indicio, sobre todo desde el punto de vista del análisis del chart Dow, que nos habla de que tiene que haber una confirmación antes de un cambio de dirección, de que para producirse el cambio tiene que haber una confirmación, al menos un doble intento de continuación. En este momento, ni en gráficos mensuales, ni en semanales, ni en diarios, encontremos un patrón que nos indique, lógicamente, que esto esté cambiando de dirección. Y fíjense, aquellos que cuentan si quizás ciclos alcistas con ondas, con Elliott, claramente la tendencia está firme. Ha habido algunas correcciones de tradizaciones, pero no hubo fuertes correcciones, por lo menos desde los últimos días de marzo del 2020. Por lo cual, en este patrón que podría desembolsarse una cuña alcista, todavía la tendencia es claramente al alza. Nos quedamos en gráficos de 4 horas, ¿sí? Como dijimos hoy, nos marcamos este 12.166 como nivel máximo, el cual tranquilamente puede ser quebrado, y detectamos una sublínea, ¿sí?, ascendente, horaria. La vamos a marcar en gráficos color rojo para marcar estos mínimos ascendentes, y nos indican en principio que en caso de detener y no poder continuar avanzando, podría haber una corrección, ¿sí?, y vamos a utilizar los ratios que nos regaló Fibonacci, hasta la zona de 11.940 y 11.800. Entonces, en caso de no marcarme nuevos máximos y empezar a lateralizar, los niveles de corrección en el Nasdaq estarían en la zona de 11.800, segunda 11.938 según Fibonacci y según sus ratios a partir de una lateralización y una corrección del último recorrido en gráficos horarios. Solo el quiebre de esta directriz alcista, que en este momento estaría en la zona de 11.500, nos podría indicar un cambio de dirección. Lo vamos a marcar con otro color. Pero en principio, ¿sí?, la tendencia de los índices bursátiles está al alza. Lógicamente que se espera una corrección, pero todavía no hay señales de un movimiento en tendencia bajista en el Nasdaq. Algo parecido pasa en el Standard & Poor's 500. El Dow Jones lo dejamos un poco aparte porque viene con idas y vueltas, una zona de consolidación que ahora en un minuto lo estoy viendo. Vuelvo a la sección de preguntas. Me quedo atento mientras tomo un poquito de agua, mate, lo que me van acercando. Aquí Jorge me pregunta, ¿qué opino sobre operar con estrategias de cobertura en noticias? Si te referís a comprar y vender en el mismo momento, la pregunta es, la compra y la venta, si la haces en simultáneo, estás asumiendo el spread. En contra, estás haciendo una doble posición, o sea que no tenés claro el objetivo. Si tuvieses, me gustaría saber un poco más de detalles para darte mi opinión, pero abrir una doble operación en dos sentidos contrarios, tenés un doble riesgo. No sé, me gustaría ver un poquito más, Jorge, tu opinión. Ahora me pregunta a ver si podemos ver el oro y el dólar australiano. Ahora vamos a ir un poquitito. Quiero ver si alguien quiere acercarme a algo sobre todo. En este momento sobre el Nasdaq, un índice que lógicamente nos ha dado que hablar en los últimos días. Bien. Acá Fabio me dice que muchas gracias. Sí, quiere que hablemos del Dow Jones. Bien, un ratito lo vamos a ver. Soribel, espero que hayas recuperado el audio. Y Walter me manda un montón de opciones, el libra, franco suizo, euro dólar, euro yen. Vamos a ir con el euro un ratito también. Ya mismo, si no hay más preguntas, vamos a ir cambiando a otro par. Lo importante es que tenemos todavía tiempo para tratar de analizar un par de instrumentos más. Aquí me dice Martín, ¿cómo puede subir tanto sin tener una corrección grande? Me pregunta.
Los índices son una referencia de las divisas. Bueno, vamos de una y una, Martín. Primero, lo que demuestra el índice es obviamente la acción de algo. Este algo obviamente son de un montón de empresas que en estas condiciones actuales están impactando de una manera más fuerte. Más del 20% sí, de lo que es el Nasdaq las tenemos en las famosas y conocidos Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Así que son acciones que se están beneficiando en estas condiciones, por lo cual, desde el punto de vista fundamental, son gran actores principales de la suba de este índice. ¿Y cómo puede subir? Y puede subir todo lo que requiera subir siempre y cuando el sentimiento se mantenga vigente. No hay mucho más explicaciones. Ciertamente he visto de todo y lo mejor es que todavía hay cosas nuevas que voy a seguir viendo, porque esto sucede. ¿Sí? Aquí me dice Nelly, hola Nelly, ¿cómo estás? El punto 61 indica un declive de la tendencia. ¿Puede indicar que cambiará de tendencia? Según Fibonacci es el último ratio de retroceso antes del cambio de tendencia. Suelo poner a disposición mi tesis de grado que estudié en base a Fibonacci, ya algunos de ustedes me la han pedido, pero muy pocos me han enviado críticas o comentarios. Es lo único que pido a cambio de tantos estudios, pero sí se los puedo poner a disposición. ¿Por qué? Porque es su teoría y la realidad es que, mejor dicho, son sus números aplicados a partir de un matemático francés que fue Edouard Lucas, que es mucho más reciente. Claramente cuando Fibonacci encontró esta secuencia en la naturaleza, no sé si se imaginó que se iban a aplicar en los pares de monedas unos miles de años después. Aquí me dice Suribel, si pueden cambiar dependiente de la temporalidad el número de Fibonacci. Claro, no, en realidad los números no cambian. Cambian los segmentos, porque tenemos movimientos de temporalidad mayores y menores. Por eso es que, lógicamente, acá estoy marcando el último impulso alcista con varios mínimos ascendentes, pero si tengo que ver acá una corrección, acá una segunda corrección, una lateralización, otro nuevo impulso, una corrección y otro nuevo impulso, una corrección, otro impulso. O sea, tengo movimientos de ida y vuelta, como se llama, en gráficos menores. ¿Bien? Perfecto. Bien, excelente. Bien, bárbaro. Aquí Nelly me saluda, claro que sí. Y muchos saludos en el medio. Bien, entonces, nos quedamos con esta imagen del Nasdaq y nos vamos a meter también en el Dow Jones. ¿Por qué? Porque el Dow Jones nos está marcando otras cosas. Y algo que es interesante para entender un poco el movimiento de los mercados y la economía que está atrás, es recordar la razón de la existencia de estas cosas. Cuando hablamos del Dow Jones o hablamos de un índice como el Nasdaq, no es más ni menos que la representación del valor de las empresas que cotizan dentro de él. Y lógicamente que al ser una demanda agregada de un montón de activos, en este caso son 30 porque vamos al Dow Jones, en el Nasdaq son 100, implica que algunas de esas empresas están obviamente ascendiendo en sus precios en el tiempo y otras quizás no, y lógicamente esa variación, que es lo que hacía Dow en su momento, me refleja una cercanía de la realidad de los Estados Unidos, de la economía americana. Pero bueno, lógicamente sí hay consecuencias que se logran disfrazar, por lo menos en el corto plazo. Es más que sabido que en el corto plazo los gobiernos están haciendo de todo para que lógicamente no se vio una depresión y están emitiendo un montón de dinero, están tomando una deuda, si se están endeudando a futuro, eso en algún momento debería tener un impacto. Por lo pronto, lógicamente, y volviendo a los índices, en este caso que tenemos solo 30 empresas, volvemos a gráficos mensuales. El Dow Jones de los principales 3 índices americanos es el único que todavía no logró vencer los máximos históricos recientemente. Lo hizo primero el Nasdaq, lo hizo hace muy poquito el Standard & Poor's 500, pero sin embargo el Dow Jones no lo ha podido lograr. ¿Dónde tiene la zona de máximos históricos? Cercano a los 29.500 puntos, ¿sí? Que tocó recientemente en febrero de 2020. Luego tuvo una muy fuerte y brusca caída, una importantísima corrección, una corrección tan importante, ¿sí? Que si ustedes ven desde el 2009 hasta el 2020, el Dow Jones tuvo una tremenda recuperación, el ciclo alcista más largo de su historia, y si pueden apreciar que en 2 meses cayó el 50%.
la caída fue tan brusca que la realidad es que asustó y cambió en el corto plazo la mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos, entre el mes de febrero y el mes de marzo del presente año, la caída fue muy brusca, sin embargo, aparece que tomó impulso y empezó a subir posiciones que lo llevan nuevamente a estar a poquito de esos niveles máximos. Encontramos claramente, entonces decíamos, 5 velas blancas de sentido alcista en gráficos mensuales, y como les solíamos recomendar, nosotros analizamos las diferencias entre las aperturas y cierres, y en este momento se encuentra por encima del precio de cierre apenas, ¿sí?, en la zona de 28.370, 72 actualmente el Dow Jones, luego de una muy fuerte y larga vela en color blanco. ¿Qué está pasando en semana? Esto sucedió lógicamente en el día de ayer. ¿Sí? El Dow Jones cotizó en el día de hoy a la baja. ¿Sí? ¿Qué significa? Que se dio posiciones, ¿sí?, respecto a la jornada previa en color blanco. Si la semana cerraría hoy, tendríamos una semana, ¿sí?, bajista, todavía le faltan 4 días. Y algo importante que podemos apreciar ahí, se ve un gap de apertura, ¿sí?, cuando tuvo la tremenda caída, esos gaps de agotamiento, lo brindamos hace muy poquito en los gaps, qué tipos de gaps y para qué nos sirven, en un webinario anterior que los invito a ver, pero hay un gap que todavía no fue cerrado cercano a los 28.900 puntos, nivel que todavía algunos se animan a que podría ir a buscarlo. Pero bueno, todavía falta mucho por suceder, habría que ver qué pasa. ¿Qué nos quedamos con este índice? Bueno, este índice arranca la jornada con una fuerte corrección a la baja, todavía mantiene mínimos ascendentes, ¿sí? Hubo una muy fuerte caída al inicio del año, esta fuerte corrección que se vio en todos los mercados, también la observamos en el Dow Jones, pero sin embargo está un poco más débil respecto al comportamiento del Nasdaq principalmente y del Standard & Poor's 500. Estos mínimos ascendentes, si uno lo observa en el movimiento de vuelta, tuvo más plazos de lateralización, impulsos, lateralización con corrección, y en este momento, como decíamos, una fuerte corrección en el inicio de esta semana. Si lo observamos en gráficos mensuales y semanales, todavía no hay ninguna señal que nos indique cambio de tendencia, ese agotamiento, y si lo observamos en gráficos menores en 4 horas, recién empezamos a ver quizás un doble intento, ¿sí?, de continuación todavía sin poder confirmarse. Esta línea directriz en color rojo, ¿sí?, que nos marca la tendencia, que está muy cerca de la zona de los 28.000, es un importante nivel de soporte, ¿sí?, que nosotros podríamos decir que lo mantenemos como la zona a tener en cuenta. Mientras que el Dow Jones se mantenga por encima de los 28.000, está en tendencia alcista. Obviamente que nos está mostrando una corrección, claramente está en este momento en niveles de soportes, pero puede estar yendo y viniendo en estos niveles, ¿sí?, sin todavía mostrarnos un cambio de tendencia mayor. Lógicamente, en gráficos mayores tenemos que estar atenta a esa zona de 28.800. En caso de que quiebre máximos, no dudamos que va a ir a quebrar ese gap que observamos en gráficos semanales. Por lo pronto, en gráficos menores y para los próximos días, el Dow Jones está con movimiento de consolidación, con idas y vueltas dentro de una tendencia mayor. Bien, aquí Fabio me agrega que está viendo en este momento en el Dow Jones una suerte de divergencia en el RSI. ¿Esto puede tener una pinta de comportamiento en el precio? Sí. Hay que ver qué tipo de divergencia se trata. Las divergencias en media hora lo que te pueden dar una señal para la próxima hora, hora y media, 2. ¿Sí? Quizás 3 horas. Entonces uno habría que encontrar una divergencia en gráficos mayores. Aquellas personas un poco más nuevas, lo que entiendo es que quizás desconocen, pero las divergencias, existen divergencias falsas, ¿sí?, y lógicamente divergencias reales. La falsa divergencia es la que más se encuentra y simplemente es una corrección para una continuación del movimiento mayor. Como paso del tiempo, la existencia de la divergencia es lo que nos va marcando una diferencia entre el indicador, ¿sí?, y la cotización.
para hablar en claro y responderle a Fabio, que lo tenemos muy atento en este momento, si nosotros tuviésemos que definir un RSI, lo vamos a dejar en 14 periodos, gráficos en este caso de 4 horas para darle un par de días de validez, implica que mientras el indicador nos muestra claramente máximos históricos, mínimos ascendentes en el último impulso alcista, empezamos a ver una suerte de divergencia con máximos descendentes, que implica que la fuerza del oscilador es menor a la fuerza del precio de la cotización. En gráficos diarios se aprecia que mientras que ha formado nuevos máximos, no lo ha logrado el indicador. Se empieza a observar una suerte de divergencia. Si lo llevamos a gráficos menores, también se observa con 3 intentos quizás máximos descendentes, mientras que mantiene los mínimos ascendentes. Las divergencias suelen adelantar los posibles cambios de tendencia, pero no son razón suficiente para vender. Esto es importante. No son razón suficiente para vender. Bien, perfecto. Atentos. Vamos a dejar un poquito de lado los índices. Recién me preguntaban de las paridades. Vamos con la mayor paridad, que estamos haciendo mención ni más ni menos que al euro dólar. Fíjense lo que está sucediendo en el euro dólar. Lo venimos hablando desde hace un tiempo. ¿Qué ha pasado con el euro dólar? Y está lidiando con una muy fuerte directriz bajista, máximos descendentes en el euro dólar, pero si uno la ajusta, ¿cómo la trazo de los máximos? Y si yo tengo que ser lo más objetivo, tengo 2 máximos descendentes y acá el tercero pareciera que lo está quebrando. Otros optan tomar la línea de tendencia a partir de mayor cantidad de toques, entonces podríamos trazar quizás esta línea, donde tenemos este máximo, acá tenemos otro máximo que respeta, acá una zona que podría haberla quebrado, y podríamos tomarla aquí, donde de este máximo acá no la confirmó, acá el segundo máximo, y en este momento estaría, si lo amplío un poquito más, testeando, tocando esa zona de máximo. Bien, la respuesta es sencilla. Ninguna es la certera, porque esto no es matemática exacta. Porque esto me costó mucho dinero y mucho tiempo darme cuenta que yo quería trazar la línea directriz y que si me quebraba un X punto me estaba quebrando y debería entrar. No. Los mercados son ni más ni menos manifestación de las conductas humanas, por lo cual requerimos, lógicamente, márgenes. Esto es una expresión de algo que es social, no exacto. Entonces, estos márgenes que nosotros observamos, que vemos en estos momentos, tienen que tener ciertos niveles de tolerancia. En este momento, claramente, y lo podemos apreciar en gráficos semanales, tiene una tremenda zona de congestión. Una la puede trazar con la zona de 1.1970, niveles que tocó el pasado 8 de agosto, y por debajo, que los parece haber quebrado, la zona de 1.19. Entre 1.19 y 1.1970 tiene máximos cierres y claramente está visitando una zona de congestión. ¿Implica que la ha quebrado esta línea directriz? Pareciera que sí. Necesitamos hablar de euros por encima de 1.20, lo cual desde el punto de vista fundamental no debería haber ningún inconveniente ante la debilidad del dólar, pero atentos con el euro, porque tampoco está tan fuerte que digamos, y pareciera que nos hemos olvidado de un montón de cosas que están sucediendo todavía en la eurozona. Dejamos el Brexit, dejamos lógicamente lo que era España, Grecia, y ni hablar de la consecuencia económica que tuvo el COVID en Italia, en España y en otra tanta cantidad de países de la eurozona. Merkel se agarra la cabeza, lógicamente, de todo lo que ha sucedido. Pero bien, causas hay. Lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones es niveles. Entonces, fíjense lo que le marqué aquí en gráficos menores. 1.1970 es clave. Ya me regaló 2 intentos. Son razones suficientes para una corrección. En este momento, está cotizando por encima de otro muy fuerte nivel en 1.19. Entre 1.19 y 1.1970 tiene varias zonas. Si uno quiere ponerse a dibujar niveles, niveles para poder detectar qué patrón de ida y vuelta es este, que estamos viendo en gráficos diarios, podemos hablar de quizás un intento, un segundo intento, un tercer intento y quizás un cuarto intento, no lo sabemos.
Pero claramente acá hay una zona entre 1.1970, 1.20 y por debajo, podríamos decir 1.1750, que lleva, ¿sí?, el recorrido desde el pasado 28 de julio con idas y vueltas. ¿Qué significa, Facundo? ¿Que está al alza, que está a la baja? No, que está en zona de consolidación. Si uno lo ve en gráficos diarios y semanales, está en zona de consolidación, atentando contra una línea directriz mensual bajista, lo cual, si es quebrada, sin lugar a duda, deberíamos ver una extensión del recorrido. Sin embargo, este ida y vuelta, sin poder avanzar, por defecto y ante agotamiento, el quiebre debajo de 1.1740, 1.1730, nos hace abandonar cualquier impulso al alza. Bien, ¿soy claro en el euro dólar? ¿Sí? Perfecto. Mucho silencio también por aquí. No quiero quedarme sin... Me hablaban de otros pares. Vamos al oro, que los tiene a varios preocupados. Me han llegado muchas consultas al mail. ¿Por qué? Y porque lógicamente cuando algo se pone en tendencia, como lo ha sido el oro, que nos ha regalado un nuevo máximo histórico en la zona de 2070, 71, 72, más o menos en la zona que has tocado, claramente este nivel, ¿sí?, del oro nos dice, wow, ¿cómo yo no compré? ¿Cómo yo no compré oro? Entonces uno llega tarde, lee los diarios y ¿qué hace? Si lógicamente lee los diarios se dice, bueno, pero yo tendría que haber comprado oro. Bueno, pero todos los diarios dicen que va a subir y como yo quiero ganar dinero y los periodistas y la gente que hable, los analistas y todos los expertos dicen, entonces compran. Hay un montón de consultas de personas que han cobrado en 1990, 2000, 2030 y en este momento me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, lo que yo les digo son mis estudios, no tengo la razón, simplemente los estudio y estudio los activos e intento tratar de asociar probabilidades. En este momento, en 2073,37 es la zona de máximo histórico del oro, que nos está mostrando en gráficos, si hablamos mensuales, alcista, con una muy fuerte corrección. Esta vela que me cierra en gráficos mensuales, y casi olvido de decirlo, indica que rechazó máximos, cerró por debajo de la apertura una vela bajista y en este momento podría tratarse quizás de un futuro patrón, ¿sí?, de Even Star, ¿sí?, como le llaman los japoneses en velas japonesas, que es de incertidumbre porque es parecido a un doji con de vuelta. Acá implica que el mes pasado el comprador y vendedor del oro dudó, no supo y cerró muy cerca del precio de apertura y en este momento está abriendo el mes por debajo del precio anterior, por lo cual podría ser una señal de información de cambio de dirección en el oro. Vamos a gráficos semanales. Gráficos semanales nos está mostrando una suerte de lateralización. Si uno observa, pareciera que hay máximos descendentes, pero por otro lado tenemos una muy fuerte zona de soporte que contiene el movimiento. Esto nos va marcando dos posibles escenarios. Por debajo de los $1.900, una corrección mucho más fuerte del oro. Por encima de 1975, podría ir a visitar la zona de 2020 y quizás ya por encima de los 2020, 2022, podríamos ir nuevamente a esos máximos históricos que ha cotizado recientemente. Vuelvo a dar mi comentario. La tendencia al oro es alcista, con una fuerte corrección en gráficos mensuales y una lateralización a partir de gráficos semanales y diarios, con zonas bien claras y definidas. ¿Qué puede llegar a suceder? Atentos porque puede llegar a ser esta una semana clave para el metal dorado. Bien, perfecto. Vuelvo a la presentación y ya sobre el cierre de hora, con muy poquititos minutos, los voy saludando, les voy dejando todos los datos de contacto antes que me lo pregunten. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir un correo, info@molefex.com, como también en caso de que quieran consultar nuestros servicios y también los informes que publicamos. Diariamente subimos el calendario económico de relevancia, también subimos algunos informes y algunas noticias que están impactando en los mercados y, lógicamente, algunos análisis que desarrollamos en los diferentes activos que operamos. También pueden acceder a todos nuestros datos y nuestras redes, como por ejemplo este video del día de hoy, en el canal de YouTube, MolFX Creador de Traders,
y las diferentes redes, a aquellos que siguen Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y todo lo que requieran. Preguntas, si tiene alguna, sobre todo. Pero bueno, la realidad es que he tratado de ser lo más claro posible. Me disculpo a aquellos que se llevan por ahí un poco de dolor de cabeza. Trato de ser lo más claro y más simple en mis comentarios y en mis dichos y las formas que transmito. Tengan una muy buena semana de trading. Atentos al día viernes, atentos a los movimientos previos al día viernes. Éxitos. Hasta la próxima.